Irán y Rusia firmaron un acuerdo sobre petróleo, bienes y servicios que podría ayudar a Putin a minimizar los efectos de las sanciones occidentales. A fines de julio, Estados Unidos y sus aliados europeos decidieron intensificar las sanciones económicas contra Rusia para castigarla por su intervención en el escenario ucraniano. Esta vez, decidieron apuntar al corazón de la economía rusa, el área energética. Las nuevas medidas bloquean la posibilidad de que Rusia acceda a la tecnología industrial occidental, vital para el sector petrolero ruso, que Moscú necesita para continuar la exploración y explotación de nuevos yacimientos marinos de gas y petróleo en el Ártico. Las sanciones no afectan a la actual producción rusa, sino a la expansión de sus capacidades energéticas, que Moscú requiere con urgencia para sostener el crecimiento de su economía. En efecto, la producción en curso proviene de yacimientos en Siberia que se encuentran en vías de agotamiento y compañías occidentales como ExxonMobil y British Petroleum están trabajando actualmente con la estatal Rosneft en el Ártico, explorando la zona del Mar de Kara para reemplazarlos. Con la puesta en marcha de las nuevas sanciones, estas iniciativas quedarían paralizadas y esta vez Rusia podría sentir de manera muy concreta sus efectos. Adicionalmente, como se sabe, a ambos lados del Atlántico se acordaron restricciones que golpean al sector bancario y financiero, así como a la industria armamentística, otro fuerte ruso. El Kremlin está respondiendo a estas presiones con una nueva jugada de gran profundidad geoestratégica. Anunció un histórico acuerdo con Irán por 5 años y un monto equivalente a $20.000 millones, centrado en la industria del gas y del petróleo, pero que incluye también un amplio intercambio de otros bienes y servicios. Se trata de una auténtica transacción win-win. Las dos partes ganan por igual con el acuerdo, en el marco del cual Rusia podría comprar 500.000 barriles de crudo por día a cambio de maquinaria industrial, plantas de energía y productos agrícolas, según informan medios de Moscú y Teherán. Esa cantidad de barriles diarios equivale nada menos que a 1/3 de las exportaciones iraníes de petróleo y le daría una gran movilidad a la industria petrolera persa, que tiene escasa capacidad de refinamiento, y obtendría a través de Rusia la colocación de su petróleo en mercados a los que actualmente no puede acceder, precisamente a causa de las sanciones propiciadas por Washington por su programa nuclear. La posibilidad de este entendimiento, del que aún no se conocen todos los detalles, ya había sido expuesta a principios de 2014 ante la ostensible preocupación de los Estados Unidos. No es para menos. Mediante el acuerdo, ambos países pueden no solamente sortear las sanciones con las que Occidente intenta bloquearlos, sino que su concreción podría dar un duro golpe a la hegemonía del dólar en el mercado petrolero global. Esto es así por 2 razones. El trato incluye un swap entre las monedas locales de ambos países y se habría pactado a un precio inferior a la cotización internacional del crudo, lo que podría acarrear una desestabilización del mercado. Pero la respuesta rusa a las sanciones occidentales tiene otros beneficios adicionales que Moscú puede presentar como una devolución de golpe por golpe a Estados Unidos. El acuerdo con Irán torpedea una de las piezas centrales de la política exterior de Barack Obama, que éste considera uno de los logros de su administración. El acuerdo alcanzado con Teherán por su programa nuclear en el marco del grupo conocido como P5+1, que integran los países miembros del Consejo de Seguridad más el propio Irán. El acuerdo al que Occidente forzó a Irán, firmado en noviembre de 2013, consiste en una reducción a niveles ínfimos de su programa nuclear y una fiscalización permanente y exhaustiva de plantas y bases militares, concesiones que Teherán aceptó para aliviar el ahogo al que las sanciones someten a su economía. Ahora, con la salida que le estaría brindando Rusia, el acuerdo con Occidente, que está recién en su primera fase, podría no ser necesidad urgente para Irán y le permitiría rechazarlo o negociar mayores cuotas de autonomía. Los departamentos de Estado y del Tesoro estadounidenses ya anunciaron que se encuentran en alerta.
Este acuerdo podría elevar serias preocupaciones, ya que erosiona el progreso de las negociaciones del grupo P5+1, dijo un vocero del Tesoro. Una manera elíptica de señalar los daños que la jugada rusa podría producir a las políticas estadounidenses en Medio Oriente. Las informaciones disponibles indican que los lineamientos del acuerdo energético entre Rusia e Irán vienen elaborándose desde hace meses, pero se aceleraron tras la caída del presidente ucraniano Viktor Yanukovych en febrero de 2014. La carta iraní es, pues, junto con la anexión de Crimea, la apuesta al BRICS y el interés por América Latina, una parte importante y efectiva del arsenal geoestratégico que Moscú está desplegando ante el acoso de Estados Unidos y Europa. Está la cantidad de derivaciones que surgen de este acuerdo, de esta movida de Rusia, que va a ser imposible abordarlos todos. Pero a ver, en principio, claramente pone en tela de juicio la efectividad de las sanciones que está aplicando Occidente. Por un lado a Irán, recordemos que esto tiene que ver con el programa nuclear iraní, y por otro lado a Rusia, en vinculación al tema Ucrania. Es decir, la respuesta de Rusia y este acuerdo con Irán, si bien es un acuerdo que se venía trabajando ya hace meses, el momento de la concreción, o por lo menos del anuncio de este memorándum de entendimiento, se espera que el 9 y 10 de septiembre hay un encuentro, una cumbre bilateral en Teherán. En ese momento se firmaría este acuerdo, sobre el cual en el informe decimos que todavía no hay algunos detalles del mismo, pero en principio también va a tener impacto, o podría tener un impacto importante sobre todo lo que es el mercado petrolero. Irán hoy, siendo un gran productor y tradicionalmente gran exportador de petróleo, está muy limitado por las restricciones a volcar ese crudo al mercado internacional. Prácticamente tiene acuerdos con China por una cantidad importante, muy similar a esta, pues está en el orden de los 420.000 barriles diarios, y algo más al resto del mundo, pero no puede salir a hacer una gran oferta. La salida que le ofrece, la puerta que le abre Rusia con este acuerdo por 500.000 barriles diarios, una tercera parte de las exportaciones tradicionales, cambia absolutamente el panorama, porque recordemos que Rusia está preocupada porque las sanciones económicas podrían limitar la posibilidad de proyección, de exploración o de desarrollo de sus explotaciones en el mar Ártico. Pero esto, con vistas a futuro, no está afectando esto a la producción actual. Por lo tanto, todo lo que reciba de Irán en materia de estos barriles de crudo, una vez que se empiece a efectivizar este acuerdo, no lo va a utilizar Rusia para consumo interno, sino que lo va a volcar al mercado, lo cual va a ser, a través de una especie de tercerización, la venta al mercado mundial del crudo iraní, con lo cual esto explotó del lado de los países de Occidente. Dijeron que esto viola inclusive el acuerdo o las sanciones o las restricciones que tiene Irán en el acuerdo de 5+1 por el tema del programa nuclear. Se plantea que esto va a provocar todo un desorden en el mercado petrolero internacional, digamos. Hay toda una serie de elementos que se empiezan a mover a partir de esto, además del tema del dólar, ¿no? Porque esto, lo del swap, también es una cuestión interesante. Empieza a aparecer la palabra swap en los acuerdos con China, con Rusia, y hay mucha preocupación en Estados Unidos con esta cuestión. ¿En qué consiste un swap? A ver si lo podemos explicar sencillo, en pocas palabras. Swap es un acuerdo, una especie de apertura de cuenta corriente entre dos países en la moneda del otro. Es decir, en este caso, Rusia con Irán. En vez de hacer un intercambio, como se hace en el mercado mundial, en dólares, por ejemplo, si... claro, Rusia tiene que comprar dólares para pagarle a Irán y viceversa. Irán tiene que, claro. Entonces, si hay un intercambio, por ejemplo, de 250 millones de dólares que compra Irán a Rusia, y Rusia a Irán le compra por 200 millones de dólares, estaríamos hablando de operaciones por 450 millones de dólares, porque es el movimiento total que se da. Si hay un acuerdo de swap, lo que se hace es, dice, bueno, compensamos, cada uno compensa en su país al exportador, al importador con su moneda propia, y después se juntan los dos bancos centrales y dicen cuál es el saldo, y liquidan 50 millones en ese caso. El saldo, o lo aplican a la cuenta entre ellos. Esto no solo le saca 450 millones de dólares al movimiento
total de la economía, sino que además le saca el negocio a una serie de bancos que eran lo que hacían la operación intermediaria, porque ahora ellas van a hacer todas operaciones internas y que después entre bancos centrales va a ser la operación de intercambio financiero internacional, lo cual esto también mueve, más allá de la hegemonía dólar, es la hegemonía financiera. Recordemos que todos los movimientos financieros internacionales hoy están dominados y controlados por fundamentalmente por Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue un boomerang esa sanción entonces, porque... Me parece que esto empieza a mover una cantidad de cosas que todavía no están todas dichas y en cuanto a la dimensión que puede tener. Y no solo es este acuerdo de Rusia-Irán, todos los acuerdos que están viniendo de la mano de China y otros acuerdos de Rusia. Discúlpame, Raúl, que te interrumpa, porque nosotros venimos hablando de esto hace tiempo, incluso en el caso Argentina-Brasil. Sí. Parece muy sencillo, pero no se implementa. No. O sea, ¿cuál es la dificultad, si podés explicar técnicamente, o es una cuestión de voluntad política por la cual no se implementa entre tantos países que hace mucho tiempo que vienen diciendo que lo van a hacer? En el caso de Argentina-Brasil, porque es un mecanismo abierto, es un mecanismo opcional para quien opera. Entonces, entre Argentina y Brasil, difícilmente vaya a avanzar en estas condiciones un acuerdo de swap o intercambio entre monedas locales, porque si el importador de Argentina, por ejemplo, en la industria automotriz, que es el principal rubro de intercambio con Brasil, es una empresa estadounidense, no va a optar por no usar el dólar ni en los pagos ni en el cobro. Va a querer usar el dólar. Si es un exportador de granos, también es una empresa multinacional y si le dan la opción, va a usar el dólar. Digamos, el tema, esto puede funcionar por una empresa chica. Una empresita, claro. O empresas estatales. O empresas estatales. Está bien, pero tampoco se avanza con las empresas estatales. Tampoco se avanza, porque en definitiva, como el mecanismo termina siendo disfuncional, porque las grandes operaciones no adhieren, no se suman, así no va a avanzar. En el caso de Irán y Rusia, no hay tantas multinacionales. Que la cosa no va a ser tan opcional para las empresas de un país o de otro, y aparte, bueno, ahí sí, en el caso de Irán y Rusia, gran parte de las operaciones van a ser de empresas estatales, ¿no? La otra sanción que también se convirtió en un boomerang es la vinculada con el tema de los alimentos, porque después justamente de una semana de estas sanciones que recibe Rusia decide frenar durante todo un año todas las importaciones de alimentos de Estados Unidos y de Europa, que son muchas. El 35% de lo que importa Rusia viene de Europa y de Estados Unidos. Sí, fundamentalmente de Europa. Y fundamentalmente de Europa. Y dijo que a cambio de esto va a incrementar las importaciones de alimentos de Sudamérica. De hecho, ya hay el 79% de la exportación de carne vacuna de Brasil a Rusia respecto de julio, aumentó en un 79%. Digo otra vez. La exportación de carne vacuna de Brasil a Rusia aumentó un 79% de junio a julio. Sí. Y ya hay 91 fabricantes de alimentos de Brasil que tienen acceso al mercado ruso. O sea que ya impulsó. Igual no debe ser fácil eso, ¿no? Porque es un mercado grande, porque es un mercado que muchos no están habituados a ir, hay que implementar seguramente muchas cosas que tienen que ver con barreras, es un destino novedoso, es lejano, barreras idiomáticas, no sé, me pregunto hasta cuánto puede funcionar esto. No te olvides, Pedro, que en muchos de estos rubros está muy internacionalizado esto y por ahí hasta es una empresa filial de la misma que era la que le exportaba antes, digamos, el reemplazo de una europea por una latinoamericana. Digamos, en este tipo de operaciones se puede dar. Además, estaba leyendo también un comentario al respecto que hacía un columnista, un analista estadounidense, y dice nuevamente, Unión Europea va a quedar como el socio bobo de Estados Unidos, pagando las consecuencias de una estrategia equivocada en materia comercial de Estados Unidos. Igual hay que veían este tipo de respuestas y este tipo de consecuencias. Hay que seguir el dato que tiró Telma, a ver si efectivamente esto se concreta. Sí. Otra vez, hay que ver qué empresas tienen la capacidad también de crecer. No por nada es Brasil, no por nada es Brasil. Obviamente. Como vos decís, también es cierto. No todos los países van a estar en las condiciones de ocupar ese espacio. Y la ilusión de muchos empresarios de América del Sur de llegar a China, pero de repente se dan cuenta que no hay que fabricar 10.000 vasos, hay que fabricar 10.000
millones. Y hay que tener una capacidad como para hacerlo. Sí, si te lo piden como, a ver, para probar. Claro, para probar. Bueno, ¿cómo se hace? ¿No? Además, es un año, digamos, esto se puede, digamos, no es para siempre tampoco, porque es una réplica de las sanciones que Rusia recibe. El congelamiento durante un año, pero me parece que es una muy importante oportunidad para los países como Sudamérica, para Argentina, que es exportadora de alimentos, de granos, de frutas. Aparte del negocio particular que pueda significar, es también un tipo de respuesta hacia un posicionamiento, digamos. Claro, se genera una relación política que si hasta ahora no existía relación política y económica, y una respuesta comercial también es una respuesta también al pedido que está haciendo Estados Unidos y la Unión Europea, que nadie vaya a ocupar ese espacio, porque si no pierde sentido la sanción. No, y el sentido de la sanción para ellos, yo creo que es lo más interesante, porque en realidad, si nos retrotraemos a cuál fue, digamos, el último capítulo fue la caída del avión de Malaysian Airlines que provocó esta situación de las sanciones, porque según Europa y Estados Unidos, Rusia no colabora en la investigación. Hay un detalle importante. Cuando iban a ir los delegados holandeses a investigar en el terreno y a levantar las pruebas de lo que pasó ese día, el ejército ucraniano bombardeó, con lo cual no pudieron llegar los investigadores. Ese es un detalle que no hay que perder de vista. Pero el tema de las sanciones es bien interesante porque en realidad, nosotros lo decíamos del primer día, es muy difícil que realmente a Rusia le esté afectando por la situación en la que se encuentra Rusia, que les pueda afectar. Yo leía la semana pasada que Ucrania estaba pensando como sanción no permitir que pase el gas por su territorio, el gas de Rusia que va hacia Europa. Bueno, ¿a qué perjudica? A Alemania. Digamos, a Rusia... La famosa frase de pegarse un tiro en los pies, ¿no? Esa famosa frase, tal cual. En lugar de afectar a Rusia, estas sanciones que está tomando más, me parece, la picardía y la astucia del presidente Vladimir Putin, que piensa realmente jugadas de ajedrez respecto de ya lo viene demostrando hace tiempo. Hace rato que lo viene demostrando. Con el caso Siria, aceptando a Edward Snowden en su territorio, es decir, ha demostrado tener una gran capacidad geoestratégica. Lo que se viene demostrando es que a Rusia está costando mucho ponerle freno a esta Rusia, y por otro lado está sucediendo algo impensado, y es la unión de estas potencias como China, con América del Sur, que en lugar de sofocarlas, las están incrementando. Hay un detalle que leía que me hacía acordar mucho a algunas cosas que también escuchaba con respecto del embargo a Cuba, ¿no? Es decir, desde la visión de los empresarios estadounidenses, o en este caso estadounidenses y europeos. Irán es un país que tiene, pese a ser un gran exportador de petróleo tradicionalmente, tiene muy poco desarrollada la industria petrolera, y se sospecha que tiene áreas todavía sin exploración muy importantes. La lectura que estaban haciendo esta semana algunas de estas empresas es: nos sacaron de Irán y le dieron todo el privilegio del ingreso, de llegar primero a Rusia con esto. Claro. Es decir, ¿quién va a desarrollar esos pozos cuando inclusive empresas como Shell ya tenían previsto un ingreso, una participación en estas áreas? Ahora con el tema de estos embargos y esta posibilidad de vínculo Rusia-Irán, que también especifica el desarrollo en tema energético, de que participarían empresas rusas en Irán, le está dando esa posibilidad, ese ingreso, que ya en competencia obviamente llegan primero y después anda a ganarle ese espacio. Yo agregaría otro elemento. Irán no es un país subdesarrollado, entre comillas, es un país con alto desarrollo en algunas áreas, tiene industria automotriz muy ligada a Europa, hay que ver qué pasa con esto, porque son subsidiarias de algunas europeas importantes. O sea, es una relación entre una gran potencia como Rusia, obviamente, pero con un país que tiene capacidad tecnológica, que tiene capacidad intelectual, que esto también le agrega un elemento. Por eso digo, no es un país subdesarrollado del tercer mundo, sin decirlo despectivamente, que no pueda aportar absolutamente nada. Sí, una superficie importante. Además, por supuesto. Sí, creo que es el noveno o el 10º en el mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué mensajes tenemos de nuestros... Muchísimos, Telma, muchísimos. Felicitaciones a Alejandro Casanceus, dice: excelente su pronunciación rusa y gracias por ocuparse de temas que nadie toca, dice Igor de Tandil. Mire usted, Casanceus, qué feo. Hoy hay mensajes para todos, ¿eh? Héctor de Don Bosco le pregunta a Raúl de la Torre, dice si el nogal que le cambió por un libro suyo ya le dio nueces, dice.
Estanislao Si de el Rosario. nogal que cambiaron por un libro tuyo ya te dio nueces. Qué alegría saber de Héctor de Don Bosco después de tanto tiempo. Le voy a contestar en privado. Qué sí. fenómeno. ¿Y le dio nueces o no? Bueno, ya Va a contestar en privado, dijo Y Taylor. bueno, pero todos queremos saber De también. ayuditas para... Nos deja con la intriga para el Qué sábado cosa. que viene. Esto está bueno, podemos hacerlo. Acertó con la incógnita Estanislao de Rosario. Estela de Bariloche denuncia que soldados israelíes se pasean en su ciudad con armas y se justifican diciendo que ellos tienen derechos a portarlas en todo el mundo. Pide denunciar la violencia que ejercen sobre el mundo islámico. ¿Qué ciudad? Noche. En Bariloche, dice. Bueno, Irma de Villa del Parque, Pedro y Telma dice, son fanáticos. Le dije que había mensaje para todos, ¿eh? Sí. Bueno. Pedro y Telma dice, son fanáticos de izquierda que defienden lo indefendible porque no pueden justificar la persecución de los cristianos, dice. justificar, y no, bueno, nosotros no estamos justificando la qué persecución fácil de los esto. cristianos. Pero bueno, son opiniones, acá se Claro, acá se lee todo, todo, Hasta todo, las de todo. Félix Taylor Pero por aceptamos, supuesto, todas. Silvia dice, Silvia de Ituzaingó acertó la incógnita, que bien, Silvia ahí. Ulises de Caballito felicita a Telma por lo linda que está. ¿Vio que le dije que muchas había gracias. mensaje para todos, Telma? Felicita por el programa. Dice, gracias a la traductora de señas, porque gracias a ella puedo ver el programa con mi hijo, Qué dice bueno. Marta de Berizo. Así que Melisa Fernández es nuestra traductora, un beso grande para ella, qué fenómeno. Siempre me pregunté, cuando dice Riquelme, ¿cómo hace Melisa? Riquelme, dígame. Ahí está. Y Topollillo también. Ahí está. Bien, Jorge de Villa Crespo, en tono de broma, dice que nuestros tres mosqueteros, o sea, ustedes tres, no entienden sobre política internacional. Los bombardeos de Estados Unidos siempre tienen fines humanitarios, dice. Claro. Diego de José Cepaz dice que hagamos un informe sobre el club Bilderberg y su incidencia sobre la política argentina. Alguna vez hicimos. Exactamente. Marta de Córdoba felicita por el mejor programa periodístico de la Argentina a su criterio y felicita a los tres, cada uno, dice, cada vez están mejor, cada uno de ustedes tres. Felicitaciones. Mario de Belgrano, sobre el acuerdo sobre Irán, dice que por familiares él sabe que Rusia le devolvió a Italia gran cantidad de mercadería ya recibida y eso crea un gran problema en el mercado italiano. Y Negro, de Floresta, desde la barra del Café de la Carra, dice que está preocupado por la situación humanitaria en Gaza y la cantidad de niños asesinados por los ataques israelíes. Solo algunos de los mensajes que estamos recibiendo, porque son realmente muchísimos. 0800 444 1777 4535 0709. Último dato de la incógnita de hoy, para decirles de quién se trata. Atención a aquellos que no acertaron. Este señor perteneció al nuevo cine alemán junto a directores como Werner Herzog y Alexander Kluge. Estos cineastas se manifiestan en la ciudad de Oberhausen y declaran que el cine de su época estaba perdido. Desde los 90 profundizan la creación de obras en video e instalaciones con textos expositivos como la que presentó en la Documenta 10 en 1997. ¿Quién es este señor? Luego de la pausa se lo contamos. No se vayan, ya volvemos.